las conozco, dice nuestro Señor Jesús, y me siguen. Y me siguen. Ahora, quiero que entiendan eso. Seguir a Cristo es un camino de santidad. Ese camino de santidad no se puede seguir a menos que yo cambie mi naturaleza humana. ¿Sí lo van a ver? ¿Y cómo voy a cambiar mi naturaleza humana? Yo no la puedo cambiar. Es como si dijéramos que el perro va a dejar de ser perro, o que el león va a dejar de ser león, no. Pero hay alguien que sí me puede cambiar, y ese es Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que Él nos cambia? Vamos a Juan 3. Vamos a Juan 3. Lo que estaba yo ayer oyendo en esta conferencia de pastores, ninguno hizo mención de nuevo nacimiento. Nadie hizo mención de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza que Dios opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Bien, vamos a Juan 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no solamente no lo puede ver, sino no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, dice, bueno, ahora, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo: tienes que nacer de nuevo, obviamente espiritualmente. Ahora, vamos a Juan 1:12. Juan 1:12, ahorita vamos a terminar de explicar esto. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, fue la voluntad de Dios que este hombre fuera hijo de Dios, y por medio de ser hijo de Dios reciba su nueva naturaleza. ¿Sí lo vas a entender? Es por medio del poder de Dios y por medio de la voluntad de Dios. Los hombres no podemos operar eso, pero es la voluntad de Dios que nosotros, creyendo en Cristo, seamos hijos de Él, pero además que nazcamos por su voluntad. Y nacer en la voluntad de Dios es tener el nuevo nacimiento, el cual nos cambia nuestra naturaleza pecaminosa a un hombre que podemos obedecer a Dios. ¿Sí? Bien. El hombre en un estado natural no puede obedecer a Dios. No puede. Vamos a regresar a Romanos 8. Vean el versículo 8-7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, las decisiones de mi cuerpo, siempre son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, un hombre en un estado natural no puede obedecer a Dios, porque su carne siempre va a querer hacer desobediencia a la ley de Dios. Ahora bien, pero entonces, ¿cómo puedo yo obedecer a Dios si mi cuerpo siempre está queriendo pecar? Muy simple. Tenemos nuestro cuerpo. Acá dentro nuestro espíritu estaba muerto. Nosotros estamos formados por 3 partes. Carne, que es nuestro cuerpo,
alma, que es la vida que tiene mi cuerpo, la energía que mueve a mi cuerpo, y espíritu, que es un hombre exactamente igual a mí, pero que está ahí adentro, que no se puede ver ni tocar, que tiene una independencia de pensamiento a mi carne, a mi cerebro natural, a mi cerebro material. Este hombre es interior, cuando antes de llegar a Jesús, está muerto, es decir, no tiene actividad. Por lo tanto, mi carne, que está lleno de pecado, hace las cosas que quiere. Y no hay quien se lo oponga, si lo vamos entendiendo. Pero cuando llegamos a Jesús, este espíritu que estaba muerto, ahora ya tiene vida. Y este espíritu en vida, ahora sí quiere obedecer a Dios. Está determinado, está firmemente determinado a obedecer a Dios. Y entonces cuando el hombre quiere pecar, este espíritu se opone a su carne. ¿Sí? Se opone. Por eso es tan necesario que este espíritu esté fortalecido a través de oración, a través de estudio, ¿verdad?, a través de predicación, para que este espíritu se fortalezca. Ahora bien, ya tenemos entonces que hay algo en nosotros que ahora sí ya se puede oponer a la voluntad de la carne. Por eso muchos cristianos, aunque sean salvos, se siguen portando mal. ¿Por qué razón? No se congregan. Dios mío. ¿Sí ven por qué? Por eso, no es porque Dios los haya abandonado, no porque no sean salvos, sino porque no se han alimentado espiritualmente. Ahora, como somos tres partes, ¿verdad?, y estos dos están juntos, ¿verdad? Mi carne, para vivir, para tener actividad, pues tiene que tener alma, ¿verdad?, que es lo que lo mueve. Pero mi espíritu, dijimos que ahora quiere ¿qué? Obedecer a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Este espíritu, dice la Escritura, que está determinado para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Es decir, no podemos morir dos veces, ¿no? En este caso, mi espíritu estaba muerto, ¿y qué? ¿Y qué sucedió? Resucitó. ¿Puede volver a morir? No, no puede morir. Porque ya se llevó a cabo el juicio. ¿Cómo se llevó a cabo el juicio? Cuando se le presentó, ¿verdad?, el Evangelio, y lo creyó y obedeció. Vamos a Juan, vamos a ir nuevamente a Juan. Juan 5. Juan 5:25. Pongan mucha atención en esto, por favor, hermanos. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Un hombre está muerto espiritualmente, pero carnalmente está vivo, dice, y nuestro Señor Jesús dice, hora vendrá y hora es cuando los muertos, es decir, los espíritus muertos, ¿verdad?, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, es decir, los que la atendieren, los que obedecieren, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Vivirán. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, está hablando de los espíritus, no está hablando de los cuerpos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la atendieren, los que la obedecieren, vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando llegó el juicio a este hombre y creyó, ahí se llevó a cabo un juicio. ¿El juicio cuál es? El juicio es, ¿obedeces a Dios o no obedeces a Dios? Ahora, un juicio no siempre es para perderlo, ¿verdad? Hay juicios que se ganan. Nuestro abogado es Jesús, este hombre creyó en Jesús, entonces Jesús es su abogado y ganó el juicio. Y por eso fue salvo. Ya no fue condenado. Bien. Entonces Jesús fue el que ganó, sí, ganó este juicio. Para alguien que estaba condenado a el infierno. Bien. Ahora vamos a Romanos 8. Ahora, este hombre, cuando recibió a nuestro Señor Jesucristo, también recibió al Espíritu Santo. Entonces este hombre tiene su propio espíritu más al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el Espíritu Santo hace que este hombre, ¿verdad? Toda es la obra del Espíritu Santo, de que este hombre haya cambiado su naturaleza pecaminosa a una naturaleza que le permita obedecer a Dios. ¿Sí? Bien. Vean versículo 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense, cuando el hombre fue salvo, el Espíritu de él recibió la salvación. Ahora, esta carne también va a ser salva, pero todo el pecado que había en nuestro espíritu fue y se quedó en la carne, en nuestro cuerpo, ahí se quedó. Pero también la carne va a tener salvación, ¿verdad? Vamos a 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. No estamos diciendo que la carne, nos está diciendo que nuestro espíritu gime. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También el cuerpo va a tener participación, pero después. Sí, lo va a hacer. Por esa razón nuestro cuerpo sigue deseando pecar, pero nuestro espíritu ya no. Y entonces viene un conflicto, ¿verdad? Están dos ahí juntos, dice uno, yo quiero ir a la derecha hacia Dios, y el otro dice, yo quiero ir hacia la izquierda hacia el pecado, y entonces hay un conflicto. Miren, vean al 7, Romanos 7:15. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, está hablando ahí Pablo, ¿verdad? De ese conflicto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mi carne. ¿Está bien? Seguimos pecando, sí. Ahora, ¿cuántas veces vamos a pecar? Menos que antes. Porque ahora sí, nuestro espíritu se opone a la carne. Bien. Ahora, fíjense bien, vamos a capítulo 8 de Romanos. Ahora, para que yo viva,
en el Espíritu, es decir, obedeciendo al Espíritu Santo, la única manera es haber recibido a Jesús para que yo pueda recibir al Espíritu Santo. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, tampoco tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, para que yo viva obedeciendo al Espíritu Santo, eso quiere decir, vivir en el Espíritu quiere decir eso, obedeciendo a Dios, obedeciendo al Espíritu Santo. Y la única manera es que esté ahí adentro. Si está acá afuera, no puede hacer, no. Sí puede, pero no hace. Dios no podría hacer como Él quisiera, pero no es el plan de Él. Dice, vean el versículo 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, no andan conforme a su propio pecado, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. Es decir, que se van conformando a cómo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Pues es santo. Es santo. Y santo, ¿verdad? O santidad quiere decir que me plego a lo que Dios manda. Eso es lo que quiere decir santo. Vivir en santidad solamente lo puedo lograr cuando yo obedezco a Dios. Si yo no obedezco a Dios, pues yo no puedo estar en santidad. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos estar en santidad? Deberíamos estar las 24 horas en santidad. Pero ¿qué pasa? ¿A poco las esposas son cariñosas todo el tiempo con su esposa? ¿O serán obedientes todo el día con su esposa? ¿O los hijos son obedientes todo el día con su esposa? Con sus padres. No, ¿verdad? Entonces, vivimos en el Espíritu, pero por horas quizás, y muchos cristianos salvos viven quizás por minutos en el Espíritu. Porque todavía necesitan, ¿qué? Orar, estudiar, ¿no? Ejercitarse espiritualmente es obligando a la carne ¿a qué? A que obedezca a Dios. Pero para eso necesitamos saber qué manda Dios. Y la única manera de que yo sepa qué manda Dios es que leyendo Biblia. ¿Y qué pasa con la Biblia? Vamos a Romanos. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo oigo Biblia, yo leo Biblia, escucho predicación bíblica y aumenta mi fe. Y cuando aumenta mi fe, ¿qué pasa? Yo obedezco. Eso es lo que pasa. Vamos a Efesios, vamos a ver. Algo que vimos el domingo y Efesios 6:19. Desde el 18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, es decir, rogándole al Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Constantemente. Y suplicar por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora, fíjense bien que el misterio, hermanos, para Pablo en ese momento dice que era un misterio. Es muy fácil. Vamos a ver. El misterio del Evangelio es muy fácil.
viene la promesa. Para que Dios prometa tiene que hablar, ¿no? Y nos habla a nosotros, viene la promesa. Luego, yo creo. El creer es igual a fe. ¿Sí? Viene la promesa, yo creo la promesa, pero también creo el mandamiento. Dios manda que los hombres crean la promesa, pero también hay el mandamiento. Esto lo vamos a ver. Yo creo, entonces, cuando creo, yo obro. Es decir, hago. Yo obedezco. Obro o obedezco. ¿Sí? Pero yo obedezco no por obedecer, porque mi carne no quiere obedecer, ¿verdad? Yo obedezco ¿por qué? Porque tengo fe. Y cuando yo creo, yo tengo fe, entonces obedezco y entonces la promesa me llega. La promesa me llega. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Pero qué? Tengo que creer y obedecer para que me llegue la promesa. Por eso dijo nuestro Señor Jesús allá en Juan 5:25, ¿eh? El que la oyere, el espíritu muerto que la oyere, vivirá. Esa es la promesa, tener vida eterna. Vida eterna es una existencia al lado de Dios que empieza aquí en la tierra y continúa allá. Esa es vida eterna. Morir es una existencia separado de Dios que empieza también aquí y continúa allá. Bien. Pero el tema no es ese. Lo estamos viendo como un tapiz para que veamos lo que es el tema. El tema principal es que la salvación no se pierde. ¿Sí? Vamos a regresar a Romanos 8. La condenación es... Permiso, buenas tardes. No, yo cuando dije que estamos grabando. Bien. Bien. La Biblia nos dice aquí claramente, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero andan conforme al Espíritu. Ahí dice que ninguna condenación. ¿Bien? Ahora bien, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bien. Todas las cosas nos ayudan. Esa es una promesa de parte de Dios, nada más para los salvos. No es para todos. Porque el hombre en un estado natural detesta a Dios. En un estado natural. Y pareciera cruel y pareciera mentira, ¿verdad? Pero vamos a regresar a Juan 3. Juan 3. Juan 3, desde el 18, 3:18, dice, el que en él cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz
Vamos a ver quién es la luz. Dicen que los hombres amaron más que a la luz, a las tinieblas. Dice, más que a la luz, amaron más a las tinieblas. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo podemos saber que es cierto esto? Pero primero vamos a ver quién es la luz. Vamos a Juan 1. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lean el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. La luz es Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, está hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús. Bueno, dice que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Si Jesús es luz, pero además también es vida, es santidad. Fíjense bien, dicen las tinieblas, que sería muerte, pecado. Los hombres amaron más las tinieblas, amaron más a la muerte, amaron más al pecado que a Jesús. Y es muy fácil. Invitar a 20 a la iglesia, si acaso vienen. Invitamos a 10 a una cantina y van 20. Sí, pero luego invitan también. Sí, es increíble esto, pero ahora bien. Entonces, para un hombre en un estado de salvación, es obvio que su naturaleza cambia. Y por esa razón, ¿verdad? Entonces se está conformando al Espíritu Santo. Acá nuevamente al 8:1. Ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vean el versículo 9, dice, mas vosotros, está hablando a los que han creído, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si ustedes viven conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si es cierto que Jesús está en ti, si es cierto que el Espíritu Santo está en ti, entonces para Dios esa carne ya no vive, ya no causa pecado. ¿Sí? O sea, ya no causa pecado para condenación, estoy hablando. Ya no causa pecado para condenación, porque ese hombre ya fue salvo. Entonces el cuerpo sigue pecando. ¿Cuántas horas, cuántos minutos? No sabemos. Yo les pediría que vivieran 24 horas en el Espíritu. Pero no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios y la disposición de ustedes. Sí, vamos a entender. Pero el pecado ya no obra en mí, en el salvo, ya no obra para condenación. Ya no obra para condenación. Ya
ya pasó. Vean. Vean, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Resurrección para salvación. Resurrección para salvación. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne es entonces que el Espíritu Santo no está en ti. Es decir, si siempre vives en la carne, dice que no tienes Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, ¿qué padecemos? Vamos al 6. 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hemos muerto a la carne. El que va muriendo ahora. La muerte a la carne no se da inmediatamente. No se da inmediatamente. Vamos, Pablo mismo, vamos a verlo, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15:31. Hablando de resurrección, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Cada día tengo que luchar para morir a la carne. O sea, es una lucha constante. Pero dice la palabra de Dios allá en Romanos. Vamos a regresar. No pierdan este lugar. Vamos a Romanos 8. 8:35. Aquí tenemos que entender bien. Aquí está haciendo un hombre, espiritualmente hablando, está haciendo un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Ese es el contexto de este capítulo y de estos versículos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Sí que me va a separar de él? No. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto, si fuéramos un hombre natural, no lo podríamos llevar a cabo. Vendrían las persecuciones, vendrían las angustias, vendrían el hambre o el peligro o las luchas, y dice que no lo podríamos llevar a cabo. Solamente un hombre salvo, es decir, un hombre que vive en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza de esto, ¿sí? Dice, como está escrito, el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Aquí está. Somos más que vencedores por medio de Jesús, del poder de Jesús, ¿verdad? De aquel que nos ama. No pudiéramos vencer eso. Ahora vean. Entonces, somos
más que vencedores en Cristo. Y podremos perder algunas batallas, pero no la guerra. ¿Sí? Un verdadero cristiano no va a perder la guerra. Que es la guerra contra qué? Contra el pecado y contra la muerte. Así es. Bien, vamos entonces a regresar ahora a Gálatas. Gálatas. Bien. ¿Cuántos creen que Pedro no fue salvo? ¿Cuántos creen que Pedro no fue salvo? Nadie, ¿verdad? Pedro fue salvo. Estamos seguros que fue salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibió, ¿verdad? Primero fue, ¿qué? Apóstol de Cristo. Y segunda, oyó la promesa acá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Eso es más profundo de lo que vamos a ver. Él recibió la promesa de salvación en el capítulo 14. En el capítulo 14 está hablando nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y los discípulos, dice la Biblia allá en 8:31 de Juan, dice que si creyeren, ¿verdad? Y permanecieren en las palabras de Jesús en nuestro corazón, entonces nosotros somos verdaderamente sus discípulos. Y estaba ahí con sus discípulos Jesús en el capítulo 14, en la última cena. Y dice, versículo 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre es el cielo. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaba Pedro con él, ¿no? Y entonces recibió la promesa. Ahora, vean, nosotros hemos recibido la promesa, y vean qué dice aquí en el 2:11. Gálatas 2:11. Dice: pero Pedro, cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense lo que le dijo. Lo que hacía era de condenar, es decir, como para que se fuera al infierno. Pero sabemos que no se fue al infierno, aunque lo hizo Pedro. Vamos a ver qué hizo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, nuevamente dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a explicar esto. Este grupo, ¿ya?, de judíos que estaba, de los que habla Pablo aquí, son los que habían metido en la congregación de la iglesia de Galacia la doctrina de que se tenían que circuncidar, tenían que cumplir los mandamientos, tenían que cumplir la ley para poder ser salvos. Y Pedro sabía que la salvación era por gracia, ¿verdad? Pero le daba miedo contradecir a los judíos. Le daba miedo. Porque los judíos siempre, ¿verdad?, en todas las congregaciones cristianas, tienen mucha ascendencia. Pero hay un problema. Les tenemos que enseñar, porque el judaísmo es más fuerte para ellos que para el católico o cristianismo.
serio. Para ellos es muy duro. Y aún en su pensamiento siguen teniendo una salvación por obras, porque eso es lo que les enseñaron desde chiquito. Diría yo hasta genético eso. Y tenemos que enseñarles a ellos. La Biblia dice que ahora les tenemos que enseñar nosotros a ellos. Pero mientras los cristianos, ¿verdad?, nos sigamos, ¿verdad?, ay, es que es judío, sí, es judío y es del pueblo de Dios, pero también nosotros somos pueblo de Dios, ¿o no? Amén. Ellos son hijos de Dios, pero también nosotros somos hijos de Dios. Pero tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que no tenemos asegurado esa mentalidad de salvación por obras. Y entonces tenemos que luchar aún contra ellos, en ese sentido. Y lo dice Pablo aquí en Romanos 12, vamos, Romanos 12. Perdón, Romanos 11. Romanos 11, 28. Romanos 11, 28 dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, su doctrina de ellos, ¿verdad?, mientras, aunque sean cristianos, porque hay ya mucho judío cristiano, se les dice mesiánicos, pero mientras no se quiten de su mente, ¿verdad?, lo que es verdaderamente el Evangelio, dice, pues van a seguir batallando ustedes los cristianos con ellos. Pero ese es el poder del Espíritu Santo el que les va a hacer entender eso. Y lo que tenemos que hacer nosotros es que orar por ellos. Orar por ellos. Hay iglesias mesiánicas, son cristianos, son judíos cristianos, pero que muchas veces no han entendido todavía el Evangelio. Quieren mezclar el judaísmo con el cristianismo y eso no es posible. Pablo tuvo que renunciar a su judaísmo porque la raíz del judaísmo es una salvación por obras. Dios no dice eso. Vamos a Gálatas nuevamente. Vean qué pasa cuando el hombre se aferra a salvarse por obras. Gálatas 3:10. Acuérdense, Gálatas está escrito para atacar una doctrina en especial, ¿verdad? Una salvación, la doctrina falsa de salvación por obras. Vean qué dice 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que está diciendo, miren, todos los que quieren aferrarse a salvarse por medio de las obras tendrían que cumplir 613 mandamientos. No cumplimos el primero. La semana pasada una mujer me dijo: ay, hermano, yo cumplo unos cuantos. No cumplimos, digo. Porque además la Escritura dice, ¿verdad?, si transgredemos en un punto la ley, ¿verdad?, y si no la obedecemos en un punto de la ley, nos hacemos transgresor de toda. Vamos a pensar que uno de mis hermanos de aquí se eche el tronco en la uña, ¿verdad?, de que va en el 600. Y en el 601 ya no puede, entonces otra vez para abajo. Aunque sabemos que eso no es necesario, no podemos cumplir la ley, pero nos podemos esforzar por cumplir la ley. Ahí sí. ¿Por qué nos podemos esforzar? Por el nuevo nacimiento y en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere Dios. Bien, vamos rápidamente a Corintios, segunda de Corintios 5.
hablando de seguridad de salvación, aquí es muy claro, 2 Corintios 5. Dice, desde el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, estamos hablando de nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, no quisiéramos estar en pecado, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es para la vida eterna, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es una prenda que se daba en la antigüedad para que el que daba esa prenda decía, esto es mi seguridad, esto es la seguridad que tienes tú de que yo voy a cumplir. Entonces el hombre le decía, ¿sabes qué? Al que le va a vender su casa, ¿verdad? Le dice, bueno, te voy a dar mi anillo, te voy a dar mi pulsera, algo muy valioso para mí, te lo voy a dar y tú vas a tener seguridad de que esto es tu seguridad. Ahora, si yo le digo aquí al hermano, oiga, yo le voy a regalar mi casa, ¿qué tendría usted que pedir para le hagas? Eso. Es la garantía de que es la seguridad. Bueno, nuestro Señor nos ha dado al Espíritu Santo como arras de salvación, porque el contexto del capítulo 5 es salvación. Entonces las arras del Espíritu son la seguridad de nuestra salvación. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestras arras. Ahora vean el versículo 8. Vamos desde el 7. Desde el 7. Vamos desde el 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos, sino por fe. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, quisiéramos estar ausentes de la carne, sin el pecado. Y presentes al Señor, es decir, más pegados a Jesús, más pegados a Dios. Y la única manera de estar más pegados a Dios es en santidad. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradable. Queremos serle agradable a Dios. Ya vimos que un hombre natural no quiere ser agradable a Dios. Todas sus decisiones son enemistad contra Dios. Bien, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O otro juicio. No, eso no es. Eso es para darnos Dios las coronas. Las coronas, hermanos, el someterse al Espíritu Santo trae bendición a nuestra salvación. La salvación no va a ser igual para todos allá arriba. O sea, la salvación ya es bendición, ¿verdad? Vivir al lado de Dios y con toda la riqueza que Él le va a dar al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, pues ya es bendición, pero imagínense, ¿verdad? Que Dios les va a decir, bueno, ya a todos les di la salvación, no hay problema, ya están todos aquí junto conmigo. Pero este se esforzó más que este. Siendo Dios justo, pues le va a dar más coronas, ¿no? Pero además las coronas tienen un significado y un valor, porque el plan de Dios no se concreta nada más estar allá en el cielo. Es mucho más que estar allá en el cielo. Pero eso no es el tema de hoy. Eso lo vamos a ver otro día. El tema es que la salvación no se pierde. Bien, ahora vamos a regresar a Gálatas nuevamente. Pero ahora vamos a ir a Efesios 2.
Vean, aquí Pablo desarrolla primero de una manera muy clara la salvación y los pasos a seguir, ¿verdad? La salvación se lleva a cabo en un segundo, pero en una línea de tiempo pues lleva una secuencia de actos, ¿verdad? Vean cómo nos tomó el Señor, ¿eh? Vean 2:1. Dice, y Él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Habíamos hecho algo bueno? No. ¿Algo malo? No. Pero Él nos dio vida. Y luego dice, estabas en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, andabas, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Chamuco, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Ya vivimos en otros tiempos, pero ya no vivimos. Está hablando a una iglesia, a una congregación, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿desde cuándo nos amó? Vamos a ver esto. Fíjense bien, ¿desde cuándo está la salvación prometida para nosotros? Vamos, no lo sabíamos ni nosotros. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, sí, porque Él quiso. Porque Él quiso. Ahora, Dios dice en su palabra que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si antes de la fundación del mundo, cuando nosotros ni habíamos hecho nada bueno ni nada malo para merecer el infierno ni el cielo, porque no existíamos, no estábamos en la tierra, no habíamos pecado. Todavía Adán no había pecado tampoco, porque todavía no estaba la tierra. Pero ya Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Y ya nos había bendecido para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, para ser salvos. Imagínense que me da la salvación ahorita, yo creo que Jesucristo me la da, y me dice, no. Además, el término que vida eterna, ¿para cuánto es la vida eterna? ¿Dónde está? Que perdemos la salvación. Ahora, el problema no es perder la salvación, ya vemos que no es el problema perder la salvación, porque no se puede perder. El problema es si la tenemos. Ese es el problema. Y yo creo que eso es lo que deberían de predicar las iglesias. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Y cuál es la prueba? Lo que dice Romanos 8. Esa es la prueba. Después del conflicto que vimos en el capítulo 7 acerca de que quiero hacer una cosa pero hago lo contrario, y vemos que lo que queremos hacer es bien pero lo que hacemos es pecado, entonces nos tenemos que ir al capítulo 8, que es el que dice, bueno, a ver, tú vives realmente siquiera por horas en el Espíritu. Tú te esfuerzas en obedecer a Dios. Y cuando hay eso, entonces podemos decir que sí somos salvos. Pero si me la paso siempre haciendo lo que yo quiero,
entonces quiere decir que no estoy de acuerdo con Dios. Y entonces mis decisiones, todas mis decisiones siempre son enemistad contra Dios. Es el problema. ¿Cuántas iglesias o cuántos cristianos verdaderamente han entendido la salvación? El domingo vamos a hablar del hombre caído. Lo tengo preparado, ya lo tengo desde aquí, desde hace como un mes. Y por una causa o por otra no he podido. Pero el hombre caído, yo creo que es cuando entendemos y le vamos a poder dar un poquito de valor a la salvación. Ay, sí, es la salvación, pero ya soy salvo y puedo andar como yo quiera. Y sí puedes andar como quiera, pero a lo mejor no eres salvo. Porque es el pensamiento de un no salvo, ¿verdad? Que dice que queremos agradar a Dios. Y si yo me quiero agradar a mí, entonces quizás no soy salvo. Bien. Conclusión. Vamos nuevamente a Gálatas. Ahora, muchos dirían, ¿verdad? Bueno, si la salvación es por fe y no por obras, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que obedecer a la ley? Primero, agradar a Dios. Pero ahorita vamos a ver. Versículo 3, 19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice la contestación: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, la ley, ¿verdad?, no era para salvación, fue para frenar el pecado. Si de por sí, ¿verdad?, con una ley de tránsito, que no sé cuántos puntos tenga, con 100, la gente se anda pasando los altos. Imagínense que no haya ley. Hoy en día aquí en Naucalpan tengo entendido que no hay, que ya no hay multas de tránsito. Muchos saben, muchos no saben, pero los que se la saben dicen, ¿no?, pues andan haciendo lo que quieren. Imagínense. Esa fue la razón por la cual Dios puso la ley, para frenar el pecado. Porque a través de la ley sabemos cómo Dios quiere que el hombre viva. No es para que solamente le agrademos, sino para que no tengamos problemas, ¿no? Si dice no robarás, ¿no?, estamos aquí y yo les digo, hermanos, no hay que robar. Pero si les digo, si roban no hay problema, entonces todos nos vamos a andar cuidando unos a otros. Porque cualquiera puede robar porque no hay problema. Y así también no matarás. Podemos decir, bueno, si yo respeto la ley, puede haber gente que sí respete la ley. Y entonces yo no estoy expuesto a que me maten. Pero si estamos en una tierra sin ley, cualquiera puede matar. Es que me sacó la lengua. Me cae quemada. Y como no pasa nada. Sí, miren, hermanos, si sabiendo las cosas que pasan en Barrientos, lo que pasa en las cárceles, muchas veces la gente reincide en robar y en asaltar. En la semana pasada vi
un encabezado en una de las revistas que decía, uno que lo han agarrado 8 veces, ha ingresado 8 veces por asalto con arma blanca. 8 veces. Tengo hay un conocido, es hermano de uno de mis trabajadores. Ha ingresado a la cárcel como unas 10, 15 veces. ¿Cómo le das para salir? No sé. Pero cuesta mucho dinero en la familia. Y sabe hacer muchas cosas, sabe trabajar muchas cosas. ¿Y qué tanto habrá pasado allá adentro? No sé. Pero no creo que lo reciban con fiesta, ¿no? No creo que sea muy bienvenido. Y aún así se atreve. Imagínense este hombre que le dijéramos, no vas a entrar a la cárcel. ¿Qué pasaría? No solamente asaltaría, sino mataría. Esa es la razón por la cual Dios pone la ley. No es para salvación. Bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? No voy a preguntar, pastor, ¿perdemos la salvación? Conclusión, no se puede perder. Porque nuestra salvación, ¿dónde más está? Vamos a ver. Vamos a Juan 10. Si la salvación la pusiera Dios en nuestras manos, ¿saben dónde estarían, hermanos? En el monte de Piedad. Ahí estaría. Unas empeñadas, otras vendidas. Vean el versículo 28. Y Juan 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Las ovejas de Jesús, ¿no? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. No dice, alguno puede. Están en mis manos. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Es el más poderoso. El Dios Todopoderoso. Él me las dio. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Nadie? Nuestra salvación no está en nuestras manos. ¿Hasta cuándo? Nuestra salvación está en las manos de Jesús. Porque sabe cómo somos. Ahí están en sus manos, ¿no? Uno de los predicadores dijo, y si alguien deseara salirse de la salvación, oh, Dios. Dice la Escritura que hemos cambiado, nos ha cambiado nuestra naturaleza de modo que queremos agradar al Padre. Queremos agradar al Padre. Y un hombre que ha visto la gloria de Dios, que ya tiene la salvación, y que su naturaleza ya no es pecar, que peca porque está en un envase que está deseando pecar, pero que no desea pecar. ¿Cómo va a desear separarse de Dios? ¿Cómo? Porque a veces, hermanos, hasta es elemental esto, el razonamiento elemental. Él podría querer morir, pero además no entendemos la nueva naturaleza, ese es el problema. Nuestra nueva naturaleza, que
que somos hijos de luz y no de sombras. ¿Alguna pregunta, hermanos? Tú ya nos había visitado, ¿no? No. El joven que trajo la vez pasada, no. ¿Qué pasó con él? Creo que hay un bueno, qué bueno que no es, porque él ya fue salvo, yo estoy seguro, pero ahora vamos a hablar. ¿Cómo se llama usted? Fernando. Sí. No sé qué tan bien o qué tan claro es esto, ¿verdad? Pero ya vimos que el problema no es perder o no la salvación, el problema es si la tenemos. Y que todo es por fe, ¿verdad? Así es. Bien. Fernando, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría? Yo creo que al infierno. O a juicio. Bueno, pero ahora hay una cosa. El lugar a donde iría es el resultado de lo que usted dice de mis actos. No, me parece que es por la fe nos hace actuar, pero no es por obras. No es por. Pero además es una fe que Dios da. Si es una fe que depende de Dios, ¿qué tendría que hacer Fernando? No perderla. No, pero fíjese, la fe es algo que depende de Dios. ¿Sí? Fernando no la tiene, o cree que la tiene. Pero voy a pensar que Fernando dice, no tengo esa fe. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Porque depende todo de Dios, la salvación depende de Dios. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer Fernando? Usted quiere una torta. Yo tengo esa torta. ¿Qué tendría que hacer? Pedirla. Todos debemos de pedirla. De hecho, si tenemos dudas de que no somos salvos, tenemos que clamar a Dios. Eso se llama clamar a Dios. Vamos a Jeremías 33. Se lo va mostrando al joven hermano, por favor. Jeremías 33. Dios, Fernando, tiene un pueblo, ¿no? Y aquí nos habla acerca de él. Ese pueblo es Israel. Y a este pueblo Dios le había estado castigando constantemente porque era un pueblo rebelde, de dura cerviz. Y Dios le llama al arrepentimiento. El arrepentimiento, Fernando, no es como el hombre piensa que es. El arrepentimiento es: yo voy a acercar hacia el pecado, Dios me llama, porque Dios nos habla a través de la Escritura. Utiliza a los hombres, sí, utiliza a los hombres. Yo voy hacia acá, hacia el pecado, y hacia acá está el pecado y está la muerte. Y está el infierno. Dios me habla, entonces yo me doy la vuelta en 180 grados, exactamente para ir al llamado. Ese es el arrepentimiento. Puede estar combinado con dolor, de hecho hay un dolor interno, puede ser combinado con lloro. Pero el arrepentimiento no es el lloro nada más, es el ir a Dios. Ese es el arrepentimiento, es el arrepentimiento bíblico. ¿Vale? Ahora, si muriera el día de hoy, Fernando, ¿a dónde iría? Al arrepentimiento.
Estamos hablando ahorita, hay dos muertes, ¿verdad? Ahorita lo estamos confundiendo. Hay una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual la traemos desde que nacimos. ¿Sí? La muerte física es de la que estoy hablando ahorita. ¿Sí? Si muriera usted, ¿a dónde iría? Hay dos lugares nada más. Pues, a donde quisiera ir siempre, pues. Ok. Bueno, es muy fácil. Si yo no tengo una torta, yo quiero una torta, la tengo que pedir. Lo que necesitamos, ¿qué? Para la salvación es fe. Esa fe depende de Dios, no depende de los hombres. Eso se llama fe salvadora. Entonces vamos a clamarle hoy a Dios para que Dios le dé la fe salvadora a Fernando. Quizás ya se la dio, no sé, probablemente ya se la dio, pero si no vamos a clamar. Dios aquí le está diciendo al pueblo de él, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que está, es la promesa de Dios. Pero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Es decir, unidad. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Ojos cerrados, hermanos, por favor. Voy a hablar con Fernando y le voy a hacer unas cuantas citas para que él comprenda lo que estamos haciendo y después lo vamos a invitar a recibir a Jesús. La Biblia dice, como ya lo vimos, Fernando, que el hombre quiere pecar en un estado natural. Ya dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos teníamos que ir al infierno. Pero Dios puso un remedio a esta situación, ¿verdad? Nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, Fernando, es verdadero Dios y verdadero hombre. Su parte humana en la cruz ya pagó todos los pecados de Fernando, todos, los pasados, los presentes y los futuros. Todos ya están pagados. Y si ya están pagados, entonces ¿a dónde tendría que ir Fernando? Al cielo. Bien. Pero necesitamos recibir el boleto. Si yo le digo a Fernando, mire, yo lo voy a mandar de vacaciones a Cancún, ya está todo pagado, el hotel ya está pagado, los viajes y los paseos y toda la comida está pagado, ¿verdad? Entonces tiene que ir sin boleto, porque sin boleto no hay. Hoy le vamos a invitar a recibir ese boleto. Ok, ¿Sí? gracias. Bien. El boleto, todo esto empieza en el llamado de Dios. Dice, venid luego, dice Dios, y estamos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Dice, si tus pecados, Fernando, son negros, dice que lo va a dejar como la nieve. Si son rojos, es decir, que usted debe matado, dice Dios, nada más, tú vienes a mí, Fernando, y no importa que hayas matado, nada más lo que quiero es que vengas en la mente. Y tus pecados rojos van a venir a ser como blanca, es decir, un llamado para limpieza de pecados. ¿Bien? Pero dijimos que teníamos un mediador, ¿verdad, Fernando? ¿Quién dijimos que era el mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, yo quiero ir al llamado del Padre, yo tengo que ir primero al llamado a la presencia de Dios. Si yo quiero ir al Padre, yo tengo que ir al Hijo primero. Entonces dice, ahora, el problema es dónde está
el Hijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Muy feo. Muy feo. Ahorita vamos a ver. La Biblia nos tiene que dar toda la solución. ¿Verdad? Está bien lo que dice, pero vamos a ver qué nos dice. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está, sí, bueno, donde 2 o 3 están hablando de mí, allí yo estoy en medio de ellos. Aquí está Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Fernando? Vamos a ver. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, mira, yo estoy tocando, Fernando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar a ti, a tu ser, a tu corazón. Y ahora sí vamos a cenar, vamos a tener comunión. Comunión quiere decir una relación estrecha. Una comunión, una relación que empieza aquí y va a continuar. ¿Sí? Ahora, Fernando, él está tocando. Sí. ¿Qué tendría que hacer Fernando? Abrirle, ¿no? E invitarle a pasar. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si Fernando confiesa de viva voz con su boca que Jesús es el Señor, es decir, el dueño, el creador, el Dios mismo, ¿no? Y que en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, es decir, que cree en la resurrección de Jesucristo, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, con el corazón creemos para la salvación, pero con la boca se confiesa para esa salvación. Una confesión de fe. ¿Sí, Fernando? El día de hoy, Fernando, yo le invito a que reciba a Jesús en su corazón, ¿ya? Y que Él sea el dueño de su vida, de su salvación. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos. Repita conmigo, Fernando, por favor. Sí. Señor mío Señor mío y Dios mío, y Dios mío, Señor, le pedimos esta noche Señor, le pedimos esta noche que nuestro Señor Jesús entre en mi corazón, que nuestro Señor Jesús entre en nuestro corazón, que me limpie de todo pecado, que me limpie de todo pecado, que me limpie con su sangre preciosa, que me limpie con su sangre preciosa, aquella que derramó en la cruz del Calvario, aquella que derramó en la cruz en del la cruz del Calvario, Calvario y que sirve para pago de pecados. y que sirve para pago de pecados. También le rogamos También le rogamos que cuando ya no estemos en esta carne, que cuando ya no estamos en esta carne, usted nos lleve al cielo, usted nos lleve al cielo, porque usted así lo ha prometido. porque usted así lo ha prometido. Y todos se lo pedimos y se lo rogamos Todos se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, Fernando, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde va? Sí. ¿Quién se lo ofreció? ¿Quién se lo confirmó? ¿Quién se lo ofreció? Dios. Jesucristo. Jesucristo. Bien. ¿Y podrá perder la salvación? No. No. Dice, la definición de salvación dice que es un regalo inmerecido, es decir, gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, gracia, regalo inmerecido por medio de haber creído en Jesús. Y el regalo, pues no se quita. Está en las manos de Jesús. Bien, vamos a orar, Padre, en esta noche en que usted ha traído a Fernando aquí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos, Señor, que todo esto
sea ya un hecho en su mente y en el corazón de usted, que pronto, Señor, usted le dé muestras de su poder y de su gloria a Fernando para que aumente su fe, para que viva conforme al Espíritu, Señor. Padre, le rogamos y le pedimos también en esta tarde que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, que bendiga, Señor, a la hermana Hielo. Nos da mucho gusto, Señor, que venga aquí. Sabemos, Señor, que sus ovejas regresan al redil, porque su palabra dice que salieron de vosotros, porque no eran de vosotros, pero sabemos que ella sí es de rey, que es de nosotros, y por eso ha regresado. Padre, en esta tarde yo le ruego y le pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, que bendiga su entrada como su salida, desde ahora y para siempre, y que pronto veamos por aquí a Fernando, Señor, no solamente a él, sino a todos aquellos que Él les comparta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a sentarnos. Vimos entonces